Muy bien, Laurita, feliz año también 2026 para usted y para don Hugo. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Bueno, doctor, hay una situación, empezando el año 2026, ¿para qué hablar de Ecuador? Pues seguimos en los altísimos niveles de inseguridad, matan por todos lados y esperamos que este 2026 las cosas cambien. Pero a iniciar este año 2026 sucedió una situación de carácter que tuvo un golpe de carácter mundial, si se quiere, tomando en cuenta que se trata de Venezuela, que está en un centro neurálgico, geopolíticamente hablando, y que llama la atención y las miradas de todas las grandes potencias, porque se inmiscuye Rusia, China, los Estados Unidos y otras naciones. Y también en esa zona de paz que es que el Caribe. Más sin embargo, el día 3 de enero, un comando, hubo un bombardeo ya, una acción de guerra, porque hay bombardeos y hay muertos, y lo capturan al señor Maduro y se lo llevan a los Estados Unidos. Usted, como criminalista de primerísimo nivel, ¿es considerado legal? Porque se dice que Trump no actuó con la anuencia del Congreso de los Estados Unidos, ni nada que se le parezca, actuó de manera unilateral, y la forma, otros dicen que fue secuestro, que se violó la autodeterminación de los pueblos y la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Bienvenido. A ver, creo que en este momento es la situación más importante y más grave que afronta no solo América, la humanidad, porque efectivamente el día 3 de enero se puso una muy bien organizada, muy bien planificada una incursión militar a Venezuela. Incluso por lo que reviso y leo, Venezuela era considerada que tenía la mejor estructura de inteligencia antiaérea, sí, que inteligencia antiaérea preparada por Rusia. Así es. Y ahora surge la inquietud cómo es que, incluso se habla de que es posible que hubiese tenido un cerco como el que tenían el caso de Israel, Así es. pero no se activaron esas alertas, esas alarmas en Venezuela, y se produce lo que ha sido calificado como el secuestro de Maduro. ¿En función de qué? No había una orden emitida por ningún tribunal internacional, Legal, así es, ni tampoco una orden emitida por un juez de Estados Unidos. El hecho cierto es que el Departamento de Justicia es que se activa con el Departamento de Guerra en Estados Unidos, y el presidente Trump toma la decisión de autorizar. Recordemos que ya tenía una flota de submarinos y de barcos de guerra y de aviones en el Caribe, con el argumento de que primero en Venezuela funcionaba el cartel de los Soles, liderando el tema de tráfico de drogas. Incluso después de esto, y en la conferencia de prensa, el presidente Trump llegó a decir que había miles de muertos como consecuencia de las drogas que enviaba Venezuela. Ese discurso se bate en retirada, porque primero, no es que hay miles de muertos en general por el tema de la cocaína. Los muertos son por el tema del fentanilo. Así es. Que la producen en los Estados Unidos. Que se está produciendo en Estados Unidos ahora, que se produce en México, y que fundamentalmente el fentanilo empieza a producirse en China, en la China comunista. Por ahí viene el tema. Entonces, como que ya se bate en retirada la idea del tráfico internacional de la cocaína como consecuencia de este acto, miles de muertos. Ahora bien, cuando se miran los cargos que ya se le van formulando, se habla primero de narcoterrorismo. Y yo voy a decir por qué. Luego se habla de tráfico de estupefacientes, se habla incluso de presencia de armas, de ametralladoras, de armas capaces de producir graves daños. Recordemos que cuando se produce el tema de Irán, el presidente Bush habló de armas de destrucción masiva, que fue un gran cuento, porque nunca se las encontraron. Ahora el presidente Trump ha dicho que, a diferencia de lo que pasó en la llamada invasión a Irán, él dice, bueno, Irán no sufrió ninguna merma en el petróleo, porque no era el interés. Pero el interés de Estados Unidos, dice el presidente Trump, sí es el petróleo de Venezuela, porque, recordando brevemente, las principales reservas de petróleo del mundo siguen en Venezuela, alrededor de 302.000 millones de barriles de petróleo de la reserva. El segundo país con reservas petroleras gigantes es Arabia Saudita. El tercer país es Irán.
En cuarto, quinto está incluso Canadá. Mire, Rusia tiene el 8º lugar en reservas de petróleo en el mundo, el 9º es Estados Unidos, o sea, y el 10º es, me parece que Irak, por ahí. El hecho cierto es que Venezuela es una potencia petrolera. Y yo conozco un poco la historia de Venezuela porque como académico desde hace 40 años estuve viajando, dejé de viajar mucho una vez que está el comandante Chávez en el poder, que había cambiado la situación de las universidades, de los centros de estudio, y a mí siempre me quedó esta inquietud. ¿Cómo es que Venezuela, el país más rico de América Latina, por qué hay descontento popular? Una cuestión es mirar el desarrollo de lo que ha sido Caracas, un poco menos Maracaibo, el resto pare de contar. Ni Barquisimeto, ni Valencia, ni Carabobo, no tienen ese, es decir, ¿cuál ha sido el verdadero problema de Venezuela? Hubo un reparto inequitativo de la riqueza. Se concentró en pocas manos civiles y eso explica la cantidad de rascacielos, por ejemplo, que sigue teniendo Caracas, que ya ha dejado de construir durante 15 años, pero que en su momento era como mirar la cantidad de rascacielos que hoy tiene, por ejemplo, Miami. A Miami le envidia incluso Panamá por la cantidad, todos los días están construyendo. Eso era Venezuela, pero no repartía bien la riqueza. Entonces, cuando llega el comandante Chávez, se ve con buenos ojos un militar con formación de izquierda, y hay que reconocer, en los primeros años Chávez se preocupa por la educación, por la salud, por el trabajo, por la vivienda. Entonces, era mirado con buenos ojos, pero Chávez se muere. Y ya la situación con Maduro es otra, incluso hoy, hay que decirlo con realidad. En función del liderazgo. Exacto, hay que decirlo con realidad, son más de 500 presos por razones políticas. Entonces, en realidad, el gobierno de Maduro ha sido deslegitimado a partir más del 2024, cuando se dice que no respetó lo que fue la manifestación del pueblo en las elecciones, no exhibió las actas. Pero hay un tema interesante. Para Naciones Unidas, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Claro, entonces, oficialmente reconocido. Así, entonces, ¿qué ocurre? Dice la disculpa o la legitimación del secuestro de Maduro desde la óptica de Estados Unidos, decir, a ver, para nosotros, dice el presidente Trump, Maduro no es el presidente, es un dictador. Lo dice el presidente Trump. Claro, eso por un lado. Ahora, la toma, se llama extracción, esto es un término más militar, fue secuestrado, como en su momento fue secuestrado Noriega en Panamá en 1989, ¿ya? Donde ahí a Noriega se lo considera, tiempo no se hablaba de narcoterrorismo, narcotraficante. Y cuando Noriega, le preguntan en tribunales norteamericanos, Noriega fue secuestrado en Panamá en 1989, es llevado a Estados Unidos, permanece hasta el 2010 en cárceles norteamericanas. Después lo piden extradición a Francia, que tenía proceso por narcotráfico, lo mandan a Francia, pero en ese interín en Panamá había sido juzgado en ausencia y condenado a 60 años de cárcel. Entonces le pide el gobierno de Panamá al gobierno francés que envíe a Noriega, regresa a Panamá, y Noriega muere en el 2015, o sí, 2015 por allí, por un cáncer, muere a los 83 años de edad. Esa es la historia de Noriega. Noriega trató de defenderse en tribunales norteamericanos diciendo que había secuestrado, que no se respetó la inmunidad como presidente, o sea, decir que era un dictador, que es un poco el tema que puede darse en el caso del presidente Nicolás Maduro, o como queramos llamarlo. Claro. Ahora, de hecho, cierto, hay otro tema ahí que tiene que ver con los precedentes en la justicia norteamericana, que hay que tomarlos en cuenta. Estados Unidos nunca, como país, como nación, nunca se ha sometido a la competencia de la Corte Penal Internacional, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se crea la Corte Penal Internacional, Estados Unidos dice, está bien. Cuando se dice el Estatuto de Roma, Estados Unidos dice, sí, está bien el estatuto para que funcione la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos no se allana a la competencia. Ha dicho, está bien para el resto, no para nosotros. Por eso no hay Corte Penal que pueda juzgar a ningún presidente de Estados Unidos, porque no aceptó la competencia. Como no ha aceptado la competencia tampoco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se puede hacer lo que le da la gana. Se ha proclamado siempre autónomo, al punto de decir,
no aceptamos la competencia de nadie en el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Estados Unidos, en 1989, el FBI hace una operación para secuestrar en México a Álvarez Machaín, un médico mexicano que se dice que era el médico que ayudaba a torturar a Enrique Quique Camarena, agente de la DEA, secuestrado por el cartel de Juárez, por el cartel de Sinaloa, Juárez, porque le quemó una plantación de marihuana a Caro Quintero. Y Caro Quintero, ahora hay un documental formidable sobre el tema, porque se dice incluso que, estoy refiriéndome al documental que está subido a una de las plataformas, en Price o HBO, donde se afirma que la propia CIA de Estados Unidos pudo estar involucrado en el tema de Quique Camarena. ¿Por qué? Porque se dice que carteles mexicanos estaban llevando armas a la contra nicaragüense, que era un tema que también decía Noriega que le había servido a Estados Unidos. Fue agente de la CIA. Sí, fue agente de la CIA y decía, el dinero que han encontrado es lo que ustedes me han pagado por el servicio. Claro. Mi servicio no era gratis. Claro. Ustedes me pagaban y yo cumplía. Eso no es ningún delito prácticamente. El hecho cierto es que es asesinado Quique Camarena, y se dice que el principal era Caro Quintero. Se dice que fue una venganza porque le quemó la plantación de marihuana. El hecho cierto es que Álvarez Machaín lo llevan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos la defensa de Álvarez Machaín dice, a ver un momento, hay un tratado de extradición de México con Estados Unidos, no se ha respetado el tratado. Él debe regresar a México y México tendría que ser sometido a un procedimiento de extradición para venir legalmente. O sea, cumplir con los procedimientos. Ojo, en el primer nivel le dan la razón a Álvarez Machaín y dicen está ilegalmente en Estados Unidos porque fue secuestrado. En segundo nivel también le dan la razón, pero el presidente Bush recurre a la Suprema Corte de Estados Unidos, y la Suprema Corte de Estados Unidos, recuerda, hay un precedente, Kerr versus Illinois, es muy antiguo, 1886, y hay otro tema, Keinstein versus Collins, 1952. Ahí en el caso de Kerr es un ciudadano norteamericano, había falcado un banco, fuga al Perú, en Perú ponen negocios, norteamericano que estaba en el Perú, van agentes de civil y lo toman preso y se lo llevan a Estados Unidos, sin extradición, sin deportación, sin nada. Entonces ahí se produce la gran discusión en Estados Unidos, cómo llevarse un ciudadano siendo norteamericano, y ahí se sienta el precedente, que es el siguiente, dice, bueno, después de discutir el tema en la Suprema Corte, 1886, dicen, bueno, no importa cómo llegó a Estados Unidos, lo importante es que está aquí, y aquí lo vamos a jugar. Eso se repite 50 años después en el caso de contra Collins en otro tribunal. Y es un tema en Estados Unidos entre estados, porque como tiene el sistema de estadual, se ve, y hace muchos años la gente se cambiaba de un estado a otro. Para no ser no, dice, ya no me pueden tomar preso. No, en este caso, Contain dice, no importa, lo importante es que ya lo tenemos aquí preso. Entonces, eso se discutió en el caso de Álvarez Machaín, y la Suprema Corte dijo, a ver, él está aquí y tiene derecho a un juicio, respetando garantía el derecho al debido proceso. ¿Cómo termina el caso de Álvarez Machaín? Álvarez Machaín va a juicio, se defiende, y Álvarez Machaín es absuelto en Estados Unidos por falta de pruebas en un tribunal en Los Ángeles. Así terminó la historia, y él regresó a México absuelto en Estados Unidos. Sí. Doctor, perdone que le interrumpa, con muchísimo respeto. Ya usted puede la figura del secuestro, porque por todos lados hay secuestros, no hay o anuencia, digamos, o sin conocimiento del Congreso de los Estados Unidos, la misma invasión, el mismo bombardeo, hay muertos, son actos de guerra, no son actos que son así nada más porque sí, no hay que salir del tema. Pero, más sin embargo, aquí hay un aspecto, cuando dicen de que el motivo por el cual fue capturado, secuestrado, como se le quiere llamar, que él era jefe del cartel de los soles, casi al instante, el primer día mismo, creo yo, de estas cuestiones,
se señala que eso es inexistente. Al ser inexistente, ¿de qué estamos hablando? A ver, mire, esta historia que hemos comentado sufre un cambio y un giro enorme cuando, a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas de Nueva York del año 2001. Entonces, allí Estados Unidos dicta ad patriot, la ley patriota. La ley patriota le permite incluso intervenir al presidente de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, en temas que tienen que ver con la seguridad interior, escuchas telefónicas, compra de información, atentados criminales al interior del territorio. Exacto. Pero claro, yo sostengo y digo, bueno, pero en el caso de las Torres Gemelas fue un acto delictivo cometido dentro de Estados Unidos. Entonces surge una suerte de política criminal preventiva, investigar la posibilidad de atentados, prevenirlos, y neutralizarlos. Entonces eso permite las incursiones en el extranjero. Estados Unidos tiene además una ley de prácticas corruptas en el extranjero. Recordemos que así llegó a acuerdos reparatorios Odebrecht, 2.600 millones de dólares, diciendo, bueno, han utilizado bancos norteamericanos para corromper el sistema. También a Petrobras, 900 millones entre Petrobras y Odebrecht, 3.500 millones de dólares de compensación. Y Odebrecht, hasta donde yo conozco, se sigue construyendo en Estados Unidos ampliación de puertos, autopistas, helipuertos. Es este antecedente. Así es. Cero corrupción, no hay sobreprecio en obra. Entonces, es una gran constructora mundial. Pero el Departamento de Justicia le aplicó esa multa a Odebrecht por haber utilizado bancos norteamericanos. Ahora bien, en el tema de Maduro, la gran inquietud y pregunta es de qué manera el problema de Maduro dentro de Venezuela afectaba a la seguridad de Estados Unidos. Porque si no hay tráfico de drogas, el cartel de los soles fue una ficción o un invento. Creado intencionalmente. Claro, eso no lo hace doloso, porque hay una cuestión que hay la intencionalidad de hacer daño. Claro. Hay armas de destrucción masiva no existen, nunca los hubo, ni Irán siquiera. Y el otro tema... De armas, que tiene portador de armas, el presidente. A ver, y además miren, el tema de armas, parte de la flota aérea que tiene Venezuela, parte de esa flota son aviones comprados a Estados Unidos hace muchos años, como le ha comprado Rusia, etc. Y de manera diáfana. Un país tiene claro derecho a comprar armas para defenderse. su defenderse, aunque últimamente no les venden los suministros para que estén operativos. Los han neutralizado, es decir, no dándole los repuestos para esos aviones que fueron vendidos por Estados Unidos. Entonces, el tema está de fondo. Ha dicho el presidente Trump, a diferencia, dice, lo que pasó en Irak, con el tema del petróleo, que el presidente Bush no fue por el petróleo, pero nosotros sí, dice. De frente ante el mundo entero. Entonces, dice, hay que llegar primero a resarcirnos por lo que fueron las expropiaciones. Y el tema no es que van a ir a operar transnacionales norteamericanas, están trabajando en Venezuela extrayendo petróleo porque Venezuela con esas reservas, yo alguna vez leía que Venezuela tiene reservas de petróleo 50 años después los Emiratos Árabes, y todavía Venezuela tendría petróleo. Así entonces, ¿qué ocurre? Hay cuatro, por lo menos hasta donde yo conozco, cuatro grandes operadoras norteamericanas que estaban con contratos de explotación petrolera. Incluso la Chevron. Chevron la más importante. En febrero del 2025, el presidente Trump le dijo que se vayan de Venezuela para asfixiar económicamente a Venezuela y a Maduro. Ninguna se ha ido. Siguen allí. Eso explica cuando habla de 20 millones de barriles de petróleo, pero es que están las operadoras de Estados Unidos allí trabajando. O sea, está usado como propaganda. Ahora el tema es qué va a pasar con ese dinero del petróleo. Dice, Estados Unidos va a administrarlo. Una parte para Estados Unidos y otra parte para los sectores de Venezuela que necesitan recursos. ¿Y por qué? Bueno, sigue siendo la gran... No solo convertido en el guardián de la seguridad continental, sino en este momento el guardián de la economía de Venezuela. Ahora, Naciones Unidas tiene una reacción, dice, bueno, no está bien, pero no hacemos más. Es muy tibia la reacción. La gran pregunta es,
ante quién puede reclamar Venezuela por lo que está pasando. Claro. Yo no encuentro una corte internacional que esté dispuesta a aceptar un reclamo, y el tema para mí se va a centrar en la situación de Maduro frente a los tribunales de justicia norteamericanos, donde va a argumentar ese tema: fue secuestrado, no se respetó la inmunidad como presidente, Claro. aunque ya dice el presidente Trump que para él no es presidente Maduro, sino que era un usurpador de poder, etcétera. Ahora, Pues eso es percepción ¿por qué personal. de entrada no se llamó a Edmundo González y a la señora Machado para que asuman el poder? Yo encuentro una razón. Primero, el ejército bolivariano, etcétera, es muy fuerte en Venezuela, los militares. Alto primero. nivel de ideología. Y en segundo lugar, se calcula que hay no menos de 5 millones de armas en poder de la De población los civil. milicianos. Entonces, imagínense 5 millones de La guerra armas. civil rapidito. Eso puede llegar a producir una guerra civil terrible. Por esa razón no se la convoca a la señora Machado, más allá de estar llorando y De diga, la- mejor le voy a compartir este premio El Nobel al Nobel dice presidente que es un Trump. absurdo. ¿Por qué? Porque el presidente dijo no tiene respaldo. Y no tiene respaldo militar. Hay muchas armas en manos del pueblo de Venezuela, y para evitar eso se buscó llegar a un acuerdo, porque el senador Rubio, era senador y ahora pues él maneja el tema de la seguridad y todo, es quien ha conversado con la señora Daisy Rodríguez, y es quien le propone: bueno, usted quédese ahí temporalmente y convoque elecciones, que puede ser en 6 meses, puede ser en un año. Oh, sí, ya están Entonces, las calendas griegas incluso. Veremos qué pasa, porque seguramente Perfecto. el poder en Venezuela es de tal magnitud, el poder político interno, Sí. por la revolución bolivariana, Bastante. que seguramente pondrán Y también yo- su candidato. Entonces, la suerte para mí de Maduro está echada, y tiene que enfrentar a los tribunales norteamericanos. El tema de la señora de Maduro, yo no sé realmente por qué la van a procesar. ¿Qué tiene que ver? Ella no tomaba Nada. decisiones. Ella dice, se lo llevan a mi marido, me voy yo con él. Las decisiones políticas las tomaba Era el presidente, el presidente claro. Nicolás Maduro, pero ella está allí también soportando el escarnio de una prisión en Estados Unidos. Van a ir a juicio, entiendo que en marzo se daría paso a la apertura de un proceso que seguramente concitará la atención mundial, pero para mí Venezuela estará sometida al control de Estados Unidos hasta cuando el presidente Trump diga que sí. No sabemos si puede haber una reacción, que sea otro tema, Ujú. al interior de Estados Unidos en el Congreso, Así es. donde el momento en que no tenga mayoría, que no la tiene primero con los demócratas, pero el momento en que pierde la hegemonía y el control con el Partido Republicano, él podría ser llevado a un impeachment, un juicio político en Estados Unidos, que como consecuencia trae la destitución de un presidente. O Es la decir, prisión en determinado momento. en el caso más grave hasta eso, pero son temas que ya veremos qué va pasando en El adelante. transcurso de los Así es. días. Muchísimas gracias, doctor.